Bienvenidos una vez más a El lado B de la historia. Voy a contar una historia que los hará reflexionar sobre el poder de la manipulación psicológica y cómo una empleada doméstica se convirtió en la heroína de una familia en crisis. ¿Qué pasaría si les dijera que una psicóloga usó el dolor de un viudo para manipularlo y separarlo de su propia hija? ¿Qué pasaría si les dijera que la única persona que se atrevió a enfrentarla fue una empleada de hogar de 28 años? Esta es la historia de Daniel Vázquez, un empresario exitoso que perdió a su esposa en el parto, de su bebé Isabella, y de Carla Mendoza, una joven que arriesgó todo para salvar a una familia de las garras de una mujer obsesionada. Es una historia sobre cómo el duelo puede ser usado como arma, sobre el valor de los instintos maternales, y sobre cómo a veces la salvación llega de donde menos la esperamos. Porque en el lado B de la historia, los verdaderos villanos no siempre usan máscaras, y los héroes no siempre tienen títulos universitarios. Polanco, Ciudad de México. Una mansión elegante donde el silencio se había vuelto el sonido dominante. Daniel Vázquez, empresario de 34 años, tenía una rutina que había mantenido religiosamente durante los 5 meses posteriores a la muerte de su esposa: salir temprano, regresar tarde, evitar todo contacto innecesario con su hija Isabella. Ese día, sin embargo, el destino tenía otros planes. «Oye, ¿estás loca? ¿Qué estás haciendo con mi hija?», rugió Daniel al entrar inesperadamente a su casa. La voz retumbó en la mansión como un trueno. Daniel se detuvo en la entrada de la sala con los ojos desorbitados por la sorpresa. Ahí estaba Carla Mendoza, la empleada doméstica que había contratado apenas 3 días antes, trapeando el piso de mármol con una bebé atada a la espalda con un rebozo. No era cualquier bebé. Era Isabella, su hija de 5 meses. Carla no se asustó con el grito. Siguió haciendo movimientos suaves con el trapeador, casi como si danzara. La bebé en su espalda estaba quietecita, con sus ojitos verdes curiosos, observando todo a su alrededor. «Señor Daniel, no dejaba de llorar», dijo Carla con voz tranquila, sin levantarse del piso. «Intenté ponerla en la cuna como 5 veces, pero lloraba todavía más. Entonces pensé, si se queda aquí conmigo mientras trabajo, por lo menos no sufre solita». Daniel se quedó sin palabras. Isabella estaba sonriendo. ¿Cuándo fue la última vez que vio sonreír a su hija? De hecho, ¿cuándo fue la última vez que realmente se detuvo a mirarla? «No puedes andarla cargando por ahí. Se puede caer, lastimarse», protestó Daniel, aunque su voz había perdido la fuerza inicial. Carla finalmente se levantó con cuidado de no mecer mucho a la bebé. El amarre estaba firme y seguro, hecho con un rebozo limpio que había traído de su casa. «Señor, yo crecí cuidando a 3 hermanos chiquitos. Mi mamá trabajaba y yo me quedaba con ellos. Sé cómo cargar a un niño bien. Y mírela». Daniel miró. Isabella estaba realmente tranquila. No solo tranquila, parecía feliz. Sus ojitos brillaban de una forma que no había visto en meses. «¿Cómo lo lograste?», preguntó Daniel con voz más baja. «Ahora llora todo el tiempo. Las niñeras que contraté dijeron que es imposible». Carla sonrió con ternura, meciendo ligeramente su cuerpo para arrullar a Isabella. «Un niño no es imposible, señor. Solo necesita cariño. Su hijita es hermosa y lista. Solo necesitaba a alguien que estuviera cerca, que le hablara». Fue entonces cuando Daniel se dio cuenta. Carla tarareaba en voz baja mientras hablaba, una melodía simple, dulce. Sintió una fuerte opresión en el pecho. Era una canción de cuna que conocía bien. «¿Qué canción es esa que estás cantando?», preguntó con voz temblorosa. «Ah, es una canción de cuna antigua que me enseñó mi abuela. A los niños les encanta». Daniel sintió que le flaqueaban las piernas. Tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Era la misma canción que Patricia solía cantar durante el embarazo. Isabella eligió ese momento para soltar una risita, un sonido cristalino que llenó la silenciosa sala. Daniel sintió que se le humedecían los ojos. Era la primera vez en meses que escuchaba reír a su hija. Desde la puerta de servicio donde se había detenido a observar la escena, la doctora Mónica Serrano frunció el ceño. Había llegado temprano para la sesión y presenció toda la conversación. La intimidad entre Daniel y la empleada doméstica la incomodó profundamente. «Daniel, ¿qué está pasando aquí? Esto me parece muy preocupante». La voz llegó desde la entrada de la sala. La doctora Mónica Serrano apareció con su maletín de cuero y una expresión seria. Era una mujer elegante de 40 años, siempre impecable, con ropa cara y el cabello perfectamente peinado. «Ah, Mónica, llegaste temprano hoy», dijo Daniel, claramente sorprendido. Mónica era psicóloga y había sido la mejor amiga de Patricia desde la universidad. Después de la tragedia, se ofreció a ayudar a Daniel con su proceso de duelo, con sesiones en casa 3 veces por semana.
Siempre decía que le había prometido a Patricia cuidar de la familia si algo llegaba a pasar. Estaba pasando por aquí cerca y decidí llegar más temprano. Qué bueno, porque necesito hablar contigo sobre esta situación. Mónica entró en la sala con paso firme, los ojos fijos en Carla y en la bebé. Su expresión era la de quien acaba de presenciar algo muy grave. Daniel, ¿te das cuenta de lo que estás viendo? Una empleada doméstica cargando a tu hija mientras trabaja. Esto va en contra de todas las recomendaciones de seguridad y desarrollo infantil. Carla sintió el tono de desaprobación en la voz de la doctora e instintivamente abrazó a Isabella con más firmeza. La bebé, al sentir la tensión en el ambiente, comenzó a inquietarse. Disculpe, doctora, pero yo solo estaba ayudando porque lloraba mucho. No iba a dejar a la pobrecita sufriendo, dijo Carla con firmeza. Mónica ni siquiera miró a Carla, se dirigió directamente a Daniel como si la empleada doméstica no existiera. Daniel, necesitamos hablar de esto urgentemente. Lo que está pasando aquí puede perjudicar el desarrollo emocional de Isabella y también puede obstaculizar tu proceso de sanación. Daniel se quedó confundido. ¿Cómo podía ser malo aquello si Isabella estaba bien por primera vez en meses? Pero Mónica, ella solo estaba. Carla solo estaba ayudando. Isabella lloraba mucho y ahora está tranquila. Exacto. ¿Y no te das cuenta del problema?, preguntó Mónica, acercándose a Daniel y bajando la voz como quien comparte un secreto médico. Isabella está creando un vínculo muy fuerte con una persona que no es parte de la familia. Cuando esa persona salga de sus vidas, puede causar un trauma serio. Carla sintió un nudo en el estómago. Las palabras de la doctora sonaban como una amenaza. Doctora, no quiero causar ningún problema. Solo quería que la bebé estuviera bien. Mónica finalmente la miró con una sonrisa fría y profesional. Estoy segura de que tus intenciones son buenas, querida, pero no tienes cómo saber los riesgos de lo que estás haciendo. Cuidar niños es mucho más complejo de lo que parece. Media hora después, Daniel estaba sentado en el despacho con Mónica. Habían puesto a Isabella en la cuna de su cuarto y sus llantos se oían por el interfón. Daniel se retorcía en la silla, cada sollozo de su hija como un puñal en el corazón. Daniel, ¿te das cuenta de lo que te está pasando?, preguntó Mónica, abriendo una libreta y ajustándose los lentes. ¿No crees que estás confundiendo alivio con otra cosa? ¿A qué te refieres? Mónica suspiró como quien necesita explicar algo delicado. Perdiste a Patricia. Estás sintiendo un vacío enorme, una necesidad de cuidado y protección. Cuando ves a esta empleada doméstica cuidando de Isabella, tu mente puede estar interpretando eso como algo que puede llenar ese vacío. Daniel frunció el ceño. Las palabras de Mónica siempre eran complicadas, pero tenían sentido de una forma que lo dejaba confundido. Pero solo me puse feliz de ver bien a Isabella. Claro que sí, pero tienes que tener cuidado de no confundir ese alivio con algo más profundo. Puede ser peligroso. Mónica se inclinó hacia adelante con expresión preocupada. Daniel, yo los conocí a ti y a Patricia hace más de 15 años. Eran perfectos juntos. Y ahora, apenas 5 meses después de su muerte, ¿cómo describirías lo que sientes por Carla? La pregunta tomó a Daniel por sorpresa. ¿Cómo se sentía con respecto a Carla? ¿Gratitud, alivio, o sería algo más? Yo, no sé. Creo que gratitud. Gratitud, repitió Mónica, anotando algo en su libreta. Y cuando la viste cantando esa canción de cuna que cantaba Patricia, ¿qué sentiste? Daniel tragó saliva. Mónica había escuchado toda la conversación desde la puerta. Sentí como si Patricia estuviera ahí de alguna forma, completó Mónica. Como si por un momento tu esposa hubiera vuelto a través de esta otra mujer. Daniel se quedó en silencio. Las palabras de Mónica eran como cuchillos cortando profundo en heridas que ni siquiera sabía que estaban abiertas. Eso es muy común en casos de pérdida traumática, Daniel. La mente busca formas de mitigar el dolor. A veces eso significa transferir sentimientos importantes a personas que nos traen un poco de paz. Pero, ¿y si es real? ¿Y si de verdad estoy sintiendo algo por ella? Mónica sonrió con condescendencia. Querido, ¿crees que es posible enamorarse de alguien que conociste hace 3 días? ¿Alguien que no tiene nada en común contigo? Eso no sería amor, Daniel, sería tu mente intentando huir del dolor. Las palabras de Mónica resonaron en la cabeza de Daniel como un martillo. Su mente huyendo del dolor. ¿Sería eso lo que estaba sintiendo? ¿Qué debo hacer entonces? Primero, necesitas establecer límites claros. Carla es tu empleada, no la niñera de Isabella. Debe concentrarse solo en la limpieza de la casa.
Pero, ¿y si Isabella llora? Mónica cerró la libreta con un chasquido. Daniel, los niños lloran. Es natural. Isabella necesita aprender a calmarse sola. Si continúas permitiendo esta dependencia, podrías estar perjudicando su desarrollo. Desde el cuarto de Isabella, los llantos seguían llegando por el interfón. Daniel sintió una opresión en el pecho que lo estaba asfixiando. Los días siguientes fueron un infierno para Daniel. Siguiendo las instrucciones de Mónica, había establecido límites estrictos con Carla. Isabella no podía ser cargada, consolada o atendida por la empleada doméstica bajo ninguna circunstancia. El resultado fue catastrófico. Isabella lloraba constantemente. Daniel intentó cuidarla personalmente, pero cada vez que miraba a su hija, veía el rostro de Patricia y el dolor lo paralizaba. Las niñeras profesionales que contrató duraban máximo 2 días antes de renunciar, alegando que la bebé era imposible de manejar. Solo había una persona con quien Isabella se calmaba, Carla. Pero Mónica había sido clara, permitir esa dependencia sería perjudicial para el desarrollo de la niña. Daniel, encontré la solución perfecta para ustedes, anunció Mónica al llegar para la sesión semanal. Una niñera profesional con 20 años de experiencia, especializada en desarrollo infantil. Estaban en la sala y por el interfón se escuchaban los sonidos de Isabella llorando desconsoladamente. Mónica, no sé si necesitemos otra niñera. Las últimas 3 renunciaron. Exactamente por eso encontré a alguien diferente. Carmen Ruiz tiene un currículum impecable. Ha cuidado a hijos de jueces, doctores, empresarios. Ella le enseñará a Isabella a tener independencia emocional. Mónica mostró fotos de una mujer seria, de unos 50 años, con ropa profesional y expresión rígida. Parece muy estricta. Es profesional, Daniel. No va a crear vínculos emocionales inadecuados con Isabella. La cuidará con método, pero dentro de los límites apropiados. ¿Y Carla? Mónica cerró la carpeta de un golpe seco. Carla tiene que irse, Daniel. Por el bien de todos. Isabella nunca aprenderá a relacionarse de forma saludable si sigue dependiendo de ella. Daniel sintió que se le revolvía el estómago. La idea de despedir a Carla lo enfermaba físicamente, pero las palabras de Mónica siempre sonaban tan profesionales. Mónica, no sé si pueda. Daniel, tú mismo dijiste que no puedes mirar a Isabella sin acordarte de Patricia. En el fondo, sería un alivio tener a una cuidadora que maneje todo profesionalmente, sin complicaciones emocionales. 2 días después, Carmen Ruiz llegó a la casa con un maletín lleno de protocolos y técnicas científicamente comprobadas. Su método era simple, llanto controlado. Dejar que Isabella llorara por periodos determinados sin intervenir para enseñarle autorregulación emocional. El primer día de Carmen fue una pesadilla. Isabella lloró durante horas mientras Carmen consultaba su reloj y tomaba notas clínicas. Cuando Daniel intentó intervenir, Carmen lo detuvo con autoridad profesional. Señor Vázquez, la doctora Serrano me advirtió que usted tiende a interferir en el proceso. Es exactamente ese tipo de pensamiento el que cría niños mimados. Daniel se sintió reprendido como un niño que hace algo mal. Las palabras de expertos siempre lo intimidaban, especialmente cuando se trataba de su hija. Mientras tanto, Carla había sido relegada exclusivamente a las tareas de limpieza. Desde la cocina, escuchaba los llantos desesperados de Isabella y su corazón se partía en pedazos. Varias veces intentó acercarse, pero Carmen la interceptaba con frialdad profesional. Las empleadas domésticas no deben interferir en protocolos de desarrollo infantil, le decía Carmen con desprecio apenas disimulado. Una semana después del régimen de Carmen, Isabella había cambiado por completo. Ya no lloraba constantemente, pero tampoco sonreía. Se había vuelto apática, distante, como si hubiera aprendido que expresar necesidades emocionales era inútil. Daniel estaba desesperado, pero cada vez que expresaba preocupación, tanto Carmen como Mónica le aseguraban que era progreso normal en el tratamiento. Carla no podía más. Veía cómo Isabella se marchitaba día a día bajo el régimen frío de Carmen, y sabía que tenía que hacer algo. El problema era que nadie la escucharía. Era solo una empleada doméstica enfrentándose a 2 profesionales tituladas. Durante su día libre, Carla decidió investigar. Se dirigió al consultorio de Mónica con el pretexto de buscar información para su patrona. En la recepción, una joven inexperta le reveló información crucial sin darse cuenta. La doctora Serrano no atiende niños, le dijo la recepcionista. Ella es especialista en duelo y relaciones de adultos. Trabaja principalmente con personas que han perdido a su cónyuge. El corazón de Carla se aceleró.
Y está atendiendo a muchos pacientes. La verdad es un poco raro. Hace como 3 semanas canceló a casi todos sus pacientes. Dijo que se iba a dedicar a un caso muy especial. Un viudo que conoce desde hace años. Siempre ha sido así. La muchacha dudó, pero luego decidió hablar. ¿Puedo serle sincera? Se me hace un poco raro. La doctora Serrano ha cambiado mucho desde que empezó a atender a ese paciente. Se la pasa hablando de él todo el tiempo. Compró ropa nueva, siempre está muy arreglada, y pasa más tiempo en casa de él que aquí en el consultorio. Carla sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Mónica no estaba ayudando a Daniel profesionalmente. Tenía motivos personales. Esa tarde, Carla tomó una decisión que cambiaría todo. Esperó a que Daniel llegara del trabajo y le pidió hablar con él. Señor Daniel, Isabella no está bien. Daniel suspiró, pasándose las manos por la cara. Carla, no puedes aparecerte aquí a hablar de mi hija. Ya no es asunto tuyo. Sé que no lo es, pero yo quiero a esa niña y está sufriendo. Carla, Isabella está siendo cuidada por profesionales calificados. Carmen tiene 20 años de experiencia y Mónica es psicóloga titulada. ¿Profesionales que la dejan apática y asustada? ¿Que la convierten en un fantasmita? La palabra fantasmita hizo que Daniel se detuviera. Era exactamente como le había descrito Isabella a Mónica. ¿Cómo sabes eso? Carla respiró profundo. Porque investigué, señor Daniel. Hablé con los vecinos, con la gente que trabaja en la colonia. Todo el mundo se está dando cuenta de que algo anda mal. ¿Tú investigaste? Fui al consultorio de la doctora Serrano también. Señor Daniel, ella no es especialista en niños. Trabaja con duelo en adultos. Canceló a todos sus otros pacientes para dedicarse solo a usted. Se queda en su casa hasta tarde en la noche. Daniel se quedó en silencio, procesando la información. La doctora Serrano está usando su dolor para controlar sus decisiones sobre Isabella. Carla se acercó al escritorio con lágrimas en los ojos. Señor Daniel, sé que usted todavía está sufriendo por doña Patricia. Sé que está confundido y que necesita ayuda, pero por favor no deje que usen su dolor para lastimar a Isabella. Daniel la miró y por primera vez desde que ella se había ido de la casa, sus ojos mostraron una duda real. ¿Y si tienes razón? ¿Y si estoy siendo manipulado? Entonces usted sabrá qué hacer. Usted siempre lo ha sabido. En ese momento, la puerta del despacho se abrió. Mónica entró deprisa, como si la hubieran llamado de urgencia. Daniel, recibí tu mensaje. ¿Qué está? Se detuvo al ver a Carla. ¿Qué está haciendo esta mujer aquí? La batalla final estaba a punto de comenzar. Daniel, ¿te das cuenta de que puede estar intentando manipularte emocionalmente?, interrumpió Mónica. Gente así se aprovecha de tu vulnerabilidad para conseguir lo que quiere. Carla sintió que la rabia le subía. ¿Quién está manipulando a quién aquí, doctora? Mónica la ignoró por completo, dirigiéndose solo a Daniel. Querido, creo que es mejor que le pidas que se retire. Esta mujer claramente no acepta que la despidieran y está tratando de causar problemas. Daniel miró de una a la otra, visiblemente dividido. Mónica, quizás deberíamos escuchar. Daniel, Mónica le puso la mano en el brazo. Me llamaste desesperado diciendo que una ex empleada había aparecido haciendo acusaciones. Es exactamente el tipo de situación que te advertí que podría pasar. Carla se dio cuenta de que había sido una trampa. Daniel le había llamado a Mónica. Don Daniel, solo prométame una cosa. Vaya a ver a Isabella hoy. Mírela bien y pregúntele a su corazón si esa es la niña feliz que usted quiere que sea. Carla salió del despacho antes de que alguien pudiera detenerla. En los pasillos todavía escuchó a Mónica hablándole a Daniel. ¿Viste cómo intenta jugar con tus emociones? Es exactamente el tipo de manipulación de la que hablamos. Pero Carla había plantado una semilla de duda en la mente de Daniel. Ahora solo quedaba esperar que el amor de un padre fuera más fuerte que toda la manipulación psicológica del mundo. Esa noche, Carla recibió una llamada que cambiaría todo. Era la ex recepcionista de Mónica, quien había sido despedida por hacer demasiadas preguntas. Carla, necesito contarte algo importante. La doctora Serrano no es quien aparenta ser. Encontré documentos sobre otros casos similares. Ha hecho esto antes. ¿Qué quieres decir? Busca hombres viudos con hijos pequeños, los manipula psicológicamente, aleja a los niños de sus padres, y luego se presenta como la salvadora. En el último caso que conozco, el niño terminó siendo dado en adopción. Carla sintió que se le helaba la sangre. ¿Tienes pruebas?
Tengo copias de documentos, grabaciones, todo. Pero necesitamos que Daniel se dé cuenta por sí mismo. Si aparecemos acusándola directamente, dirá que somos empleadas resentidas. ¿Qué propones? Que Daniel la haga hablar. Que la confronte fingiendo que está cediendo a sus manipulaciones. Yo puedo ayudar con el equipo de grabación. Carla entendió inmediatamente. Era arriesgado, pero podría ser la única forma de salvar a Isabella. Al día siguiente, Carla se encontró con Daniel en un café lejos de su casa. Le explicó el plan que había desarrollado con la exrecepcionista de Mónica. Señor Daniel, sé que suena loco, pero es la única forma de conseguir pruebas de lo que realmente está haciendo. Daniel la escuchó en silencio, procesando cada palabra. ¿De verdad crees que Mónica tiene otros motivos? Señor, una psicóloga que cancela todos sus pacientes para dedicarse a un solo caso, que pasa más tiempo en su casa que en su consultorio, que ha cambiado su apariencia, eso no es comportamiento profesional. Daniel suspiró profundamente. ¿Y si esto no funciona? Va a funcionar. Usted es más fuerte de lo que imagina, y está haciendo esto por amor de padre. Esa tarde, Daniel llamó a Mónica con voz vulnerable y desesperada. Mónica, necesito verte. Me siento muy mal, muy confundido. Creo que tenías razón sobre todo. Mientras esperaba a Mónica, Daniel repasó el plan con Carla, que estaba escondida en el pasillo cerca de la sala, con el equipo de grabación listo. Recuerde, señor Daniel, necesita hacer que hable sobre sus verdaderos planes, sobre Isabella, sobre lo que realmente quiere. Cuando Mónica llegó, Daniel la recibió en la sala con una apariencia abatida y agradecida. Mónica, qué bueno que viniste. Me siento tan perdido. Mónica se acercó, poniendo las manos en el rostro de él. Mi querido, has pasado por tanto. Es normal sentirse así. Necesito apoyarme en alguien que me entiende. Mónica se sentó muy cerca, visiblemente satisfecha con el acercamiento. Daniel, siempre he estado aquí para ti. Siempre lo estaré. Lo sé. Has cuidado de todo, de Isabella, de mí. Como Patricia quería. Patricia era mi mejor amiga, pero ella ya no está aquí. Y tú necesitas seguir adelante. Daniel fingió dudar. A veces siento culpa por tener sentimientos confusos por ti. Como si fuera una traición a Patricia. No es una traición, Daniel. Es la vida. Patricia quería que fueras feliz. Mónica le puso la mano en el pecho. Y sobre Isabella. Tomaste la decisión correcta con Carmen. Está recibiendo exactamente lo que necesita. A veces me preocupa si hicimos lo correcto. Se ve tan ausente. Es parte del proceso. En unas semanas va a estar completamente diferente. ¿Cómo que diferente? Sin los vínculos problemáticos que había desarrollado. Sin las dependencias que estorbaban su desarrollo. En el pasillo, Carla grababa cada palabra, mordiéndose el labio para contener la rabia. Dependencias como las que tenía con Carla. Mónica hizo una mueca de asco. Exacto. Esa mujer casi destruye el futuro emocional de Isabella. Pero parecía feliz con Carla. Una alegría artificial, Daniel. Basada en una necesidad enfermiza, no en un desarrollo sano. Mónica continuó, cada vez más relajada y confiada. Necesitas entender una cosa, Daniel. Yo no aparecí en tu vida por casualidad. ¿A qué te refieres? Llevaba mucho tiempo observando la situación. Cuando vi que te estabas involucrando de forma inadecuada con esa empleada, tuve que actuar. ¿Ya has hecho esto antes? Mónica sonrió con confianza. Ya he ayudado a algunas personas en situaciones parecidas. Pero contigo es especial. ¿Por qué es especial? Porque esta vez no es solo profesional. Mónica se acercó más. Esta vez es personal. ¿Cómo que personal? Daniel, yo siempre he tenido sentimientos por ti. Incluso cuando Patricia estaba viva. La confesión de Mónica resonó en la sala como una explosión. Daniel se quedó genuinamente impactado, aunque ya se esperaba algo así. Siempre has tenido sentimientos por mí, incluso cuando Patricia estaba viva. Mónica se dio cuenta de que había revelado demasiado, pero decidió continuar. Daniel, los sentimientos no eligen cuándo aparecer. Luché contra esto durante años. Y Patricia lo sabía. Patricia era muy inocente. Nunca se dio cuenta de nada. Daniel sintió náuseas, pero sabía que tenía que continuar. Entonces, cuando ella murió, fue una oportunidad para finalmente tener lo que siempre quise. Mónica levantó la mirada con un brillo decidido.
Una oportunidad de cuidarte de la forma correcta. ¿Y Isabella? ¿Dónde encaja en tus planes? Mónica suspiró, claramente irritada. Isabella era una complicación. Un recuerdo constante de Patricia que interfería con mis objetivos. Por eso quisiste alejarla de mí. Era la mejor solución. Lejos de ti, lejos de cualquier influencia externa, Isabella se volverá más manejable. En el pasillo, Carla lo grababa todo con lágrimas de rabia corriéndole por el rostro. Manejable. Menos problemática, menos demandante. Carmen tiene métodos muy eficaces para conseguirlo. ¿Y si Isabella no se adapta a los métodos? Mónica se encogió de hombros con frialdad aterradora. Existen otras alternativas. Familias especializadas que lidian mejor con niños, diferentes. ¿Estás hablando de quitarme a mi hija? Daniel, tú mismo dijiste que no puedes mirarla sin acordarte de Patricia. En el fondo sería un alivio. Daniel sintió ganas de vomitar. ¿Y los otros casos que mencionaste? ¿Qué pasó con los niños? Uno se adaptó bien. El otro, bueno, algunas situaciones requieren soluciones más definitivas. Mónica se acercó más, poniendo su mano en el muslo de Daniel. Cariño, ¿por qué estamos hablando de cosas tristes? Lo importante es que ahora podemos estar juntos sin obstáculos, sin complicaciones. Intentó besarlo, pero Daniel se apartó instintivamente. Mónica, necesito entender todo esto. No necesitas entender nada. Mónica se molestó por el rechazo. Yo resolví todos tus problemas. Incluyendo a mi hija. Tu hija va a quedar exactamente como lo planeé. ¿Y si no quiero eso? La expresión de Mónica cambió por completo. La máscara de cariño desapareció. Daniel, no tienes opción. Isabella está bajo cuidado profesional por recomendación médica. Si intentas interferir, voy a alegar que eres un padre inestable. ¿Me estás amenazando? No es una amenaza, es la realidad. Tengo documentación médica completa que prueba que eres emocionalmente incapaz de cuidar de Isabella. ¿Y si intento denunciarte? Mónica rió con frialdad. ¿Quién va a creerte? Un viudo traumatizado que intenta perjudicar el tratamiento de su hija porque se involucró con una empleada doméstica. Fue en ese momento que Carla salió del pasillo y apareció en la puerta de la sala. ¿Quién va a creer en una grabación completa de todo lo que usted acaba de confesar?, preguntó Carla, sosteniendo el dispositivo de grabación en alto. Mónica se puso pálida, dándose cuenta de que había caído en una trampa perfecta. «¡Ustedes me grabaron!», gritó Mónica, dándose cuenta de que había perdido el control por completo. «Cada confesión, cada amenaza, cada revelación sobre su manipulación», dijo Daniel levantándose. Mónica los miró a ambos, comprendiendo que todos sus planes se habían derrumbado. «Ustedes no pueden usar esto. Fue una grabación sin autorización. Puede ser usada como prueba de un delito, doctora», dijo Carla con firmeza. «Especialmente cuando involucra manipulación psicológica y el maltrato de una niña». Mónica entró en pánico al darse cuenta de que su vida se había acabado. Tomó su celular con manos temblorosas y salió de la casa, pero no antes de hacer una llamada que le heló la sangre. «Carmen, saca a la niña de la casa ahora mismo. Llévala a la clínica privada que te dije. Código rojo». Daniel y Carla se miraron aterrorizados. Sabían que Mónica era capaz de cualquier cosa en su desesperación. Corrieron hacia la casa, pero era demasiado tarde. Carmen había tomado a Isabella y desaparecido. En la mesa de la cocina encontraron una nota: «Si quieren ver a la niña de nuevo, destruyan esa grabación y manténganse callados». Daniel llamó inmediatamente a la policía, pero Mónica había preparado todo muy bien. La clínica privada era un lugar falso, una dirección que no existía. «Señor Vázquez», le dijo el oficial a cargo, «tenemos la grabación como evidencia, pero necesitamos encontrar a la niña primero. ¿Tiene alguna idea de dónde podrían haberla llevado?». Carla recordó algo crucial. Durante mi investigación, la recepcionista mencionó que Mónica había usado una clínica falsa en casos anteriores. Siempre en las afueras de la ciudad, lugares alejados donde nadie haría preguntas. La búsqueda se extendió por toda la noche. Helicópteros, patrullas, equipos especializados. Daniel estaba desesperado, culpándose por haber puesto en peligro a su hija. Finalmente, a las 6 de la mañana, encontraron el lugar. Una casa abandonada en las afueras de Toluca donde Mónica y Carmen tenían a Isabella. Cuando la policía rodeó la casa, Mónica se dio cuenta de que no había escapatoria. En un último acto de despecho, intentó lastimar a Isabella,
pero Carla, que había insistido en acompañar el operativo, se lanzó para proteger a la bebé. «Es mi hija también», gritó Carla mientras cubría a Isabella con su cuerpo. La frase resonó en el aire con una fuerza emocional que detuvo a todos. Mónica, al ver el amor genuino de Carla por Isabella, se derrumbó completamente. Yo solo quería ser amada», lloró Mónica mientras la arrestaban. «El amor no se fuerza, doctora», le dijo Daniel con una mezcla de lástima y desprecio. «Se gana con acciones genuinas». 6 meses después del arresto de Mónica, la casa de Daniel había recuperado algo que había perdido desde la muerte de Patricia: el sonido de la risa. Isabella, ahora de casi 1 año, gateaba por toda la sala mientras Carla y Daniel la seguían, fingiendo no poder alcanzarla. La bebé se reía cada vez que la atrapaban, un sonido cristalino que llenaba de vida toda la casa. «Mira, papá», decía Isabella en su lenguaje de bebé, señalando hacia Carla. «Mamá». Daniel sonreía cada vez que esto pasaba. Isabella había decidido por sí misma quién era su figura materna, y no había duda en su pequeño corazón. «Carla», dijo Daniel una tarde mientras Isabella dormía en sus brazos, «hay algo que he estado pensando». «Dígame, señor Daniel». «Primero, deja de decirme, señor. Somos familia». Carla sonrió tímidamente. «Familia». «Carla, durante estos meses he tenido tiempo de entender mis sentimientos reales. No es gratitud, no es confusión por el duelo. Es amor genuino». Daniel se arrodilló frente a ella, aún sosteniendo a Isabella dormida. «Me enamoré de tu valentía, de tu bondad, de la forma en que amas a mi hija como si fuera tuya. Me enamoré de cómo trajiste la risa de vuelta a esta casa». Carla tenía lágrimas en los ojos. «Daniel, yo también te amo. Y amo a Isabella como si fuera mi propia hija. Entonces cásate conmigo. No porque necesites a alguien que cuide de Isabella, no porque necesites ayuda con el duelo. Cásate conmigo porque quieres construir una familia de verdad con nosotros». «Sí», respondió Carla sin dudar. «Sí, quiero casarme contigo». Isabella se despertó en ese momento, como si hubiera sentido la importancia del momento. Miró a Daniel, luego a Carla, y sonrió como si aprobara completamente la decisión. 1 año después, en una ceremonia sencilla pero emotiva, Daniel y Carla se casaban en el mismo jardín de la casa donde todo había comenzado. Isabella, ahora de 2 años, caminaba por el pasillo esparciendo pétalos de flores y gritando «mamá» cada vez que veía a Carla. «Daniel», dijo el sacerdote, «aceptas a Carla como tu esposa, prometiendo amarla y protegerla». «Acepto, y prometo amarla por salvar a mi familia cuando más la necesitábamos». «Carla, ¿aceptas a Daniel como tu esposo, prometiendo amarlo a él y a Isabella?» «Acepto, y prometo amar a esta familia que se convirtió en mi hogar». Mientras se celebraba la boda, llegó la noticia que habían estado esperando. Mónica había sido sentenciada a 5 años de prisión por manipulación psicológica, intento de secuestro y ejercicio ilegal de la medicina. Carmen recibió 3 años por complicidad. «Se acabó», le susurró Daniel a Carla durante su primer baile como esposos. «Nunca más podrán lastimar a nuestra familia». «Nuestra familia», repitió Carla con una sonrisa. «Me gusta cómo suena eso». 2 años después de la boda, Daniel, Carla e Isabella estaban en el mismo jardín donde había comenzado toda la historia. Isabella, ahora de 4 años, jugaba con su hermano menor, Miguel, de 6 meses. «¿Sabes qué he aprendido de todo esto?», le preguntó Daniel a Carla mientras observaban a sus hijos jugar. «¿Qué?». «Que el amor verdadero no tiene nada que ver con títulos, dinero o posición social. Tiene que ver con acciones, con sacrificio, con estar presente cuando más se necesita». Carla sonrió, meciendo suavemente a Miguel en sus brazos. «Y que a veces las personas más importantes llegan a nuestras vidas de la forma más inesperada». «Mamá», dijo Isabella corriendo hacia ellos, «¿puedes contarme otra vez cómo llegaste a cuidarme cuando era bebé?». Carla la alzó con un brazo mientras sostenía a Miguel con el otro. «Llegué porque sabía que había una bebé muy especial que necesitaba mucho amor. Y por eso papá se enamoró de ti». Daniel se rió. «Me enamoré porque tu mamá es la persona más valiente y bondadosa del mundo». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, la familia se abrazó en el jardín donde todo había comenzado. Daniel pensó en Patricia y supo que ella estaría feliz sabiendo que Isabella tenía una madre que la amaba incondicionalmente. «¿Sabes qué es lo más hermoso de nuestra historia?», le dijo a Carla. «¿Qué?». «Que demuestra que el amor siempre encuentra la forma de triunfar sobre la manipulación, que la verdad siempre sale a la luz, y que una familia no se define por la sangre, sino por el amor». Isabella los abrazó a ambos. «Los amo,
Papá. Los amo, mamá. Y nosotros te amamos a ti, princesa, respondieron al unísono. Y así, queridos oyentes, terminó una historia que comenzó con manipulación y dolor, pero que se transformó en una lección sobre el poder del amor genuino y el valor de luchar por lo que es correcto. Porque a veces, los ángeles llegan a nuestras vidas con delantal y corazón lleno de amor, recordándonos que las personas más importantes no son siempre las que tienen más poder, sino las que tienen más amor para dar. Esta ha sido otra historia del lado B de la historia. Y recuerden, todos tenemos la oportunidad de ser la Carla en la vida de alguien más.